Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Y vamos a leer inicialmente los versículos 19 al 30. Lucas capítulo 18, versículo 29 al 30. Dice la palabra del Señor. Y aconteció, Lucas capítulo 18, 29 al 30. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. No hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Vayamos un momento más en la presencia del Señor en oración. En este momento, Señor, tenemos tu palabra, te tenemos a ti, nos has dado a tu Hijo para salvarnos y tenemos tu Espíritu para iluminarnos. Te pedimos hoy, alumbre nuestro entendimiento, especialmente en este momento con respecto al tema que hemos de tratar, que aunque no es el tema principal del texto y del relato, sí es un tema importante en el transcurso de toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Te pedimos nos orientes hoy para que esto sirva de edificación a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, amigos, ¿cuántos han escuchado predicaciones sobre el fin del mundo? El fin de los tiempos, la consumación de los siglos. Hay varias expresiones bíblicas que se pueden utilizar. Hoy vamos a tocar ese tema, y como escuchaba usted mientras oraba, no es el tema principal del texto que vamos a tocar, pero es un tema muy importante que, aunque no le dedica, hay una porción en Tesalonicenses, se le dedica a la venida del Señor, a la segunda venida del Señor, una buena porción de texto, pero la mayoría de las veces no se dedica tanto espacio en la Biblia porque se sobreentiende por toda la Biblia, especialmente por todo el Nuevo Testamento. Es algo transversal, pero para poder llegar allí, en este texto, tenemos que primero ver el contexto y poder llegar a esta enseñanza que es muy importante. Vamos a hablar hoy sobre escatología. Escatología es el estudio del fin, o de los tiempos finales, o de los últimos tiempos, pero de forma muy práctica, porque así lo plantea la Biblia. Y empezamos hablando o notando que en este texto los discípulos recibieron estas palabras de Jesús porque Pedro había preguntado, seguramente encabezando a los demás, en el versículo 28, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Le está diciendo a Cristo que ellos han abandonado mucho por seguirle, frente al hecho de que ven que otros no abandonan nada por seguir a Cristo. ¿Quiénes son otros? Específicamente, otro es el rico principal o persona importante que tenía muchos bienes, que está registrado en el capítulo 18, desde el versículo 18. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La historia nos narra que Cristo le citó los mandamientos que tienen que ver con respecto a las relaciones con las personas, como posibilidad de ganar la vida eterna o heredar la vida eterna, que significa para él en su mente, después de la muerte, tener eternamente la comunión con Dios.
Y Cristo, al citarle esto, no está yendo en contra del resto de la Biblia, ni nos está queriendo decir que alguien se gane la vida eterna por cumplir los mandamientos. Lo está confrontando con su vida pecaminosa. Cuando dice no matar, le está mostrando que él, aunque tal vez no asesinara, tal vez era un asesino de corazón. Cuando le dice, por ejemplo, no adulterar, le está mostrando que tal vez él no estaba con la mujer de su vecino, pero sí la había codiciado en su corazón, como enseña en el Mateo en el Sermón del Monte, y en Lucas también en el Sermón de la Llanura, que tienen temas parecidos. El asunto es que lo está confrontando, y frente a ello el hombre le dice: yo todo eso lo guardo. Él se atreve a asegurar que todos sus mandamientos los guardan. Cristo deliberadamente no le cita los mandamientos iniciales del decálogo, que tienen que ver con Dios: no tener dioses ajenos, no adorar imágenes, no usar el nombre de Dios en vano, y santificar el día de reposo, que entonces era el sábado para ellos, y que lo hacían de una forma muy ceremonial. Porque realmente lo que quiere confrontarlo es con la cuestión de que, aunque él era muy buena persona con las demás personas que lo rodeaban, no tenía a Dios como el primero en su vida. Y cuando lo confronta y le dice: deja todo y sígueme, dice la Biblia que él se siente muy triste y se va muy apesadumbrado porque tenía muchas posesiones. Al final, el rico no quería tanto la vida eterna como quería lo que tenía en esta vida. Ese es el asunto. Recuerden que su pregunta es: ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Y Cristo se la ofrece, pero le dice: pierda mucho de lo que tiene en esta vida. Y él dice: no, se va triste. Al ver esto, los discípulos escuchan lo que su maestro concluye y se dan cuenta que él dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Y ellos concluyen: pues entonces, ¿quién se va a salvar? Ojo, conectan la vida eterna después de la muerte con la salvación del alma. Y Cristo les explica: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El milagro no está en tener el tiquete para entrar a la vida eterna. El milagro está en que Dios cambie nuestros corazones. Las dos cosas son milagrosas, pero especialmente debemos recordarlo para que no desconectemos lo uno de lo otro, que no es solo un tiquete de entrada o una aprobación para estar eternamente con el Señor, sino que es una transformación del corazón. Por eso es que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, que cambie nuestros corazones. Pero cuando Cristo conecta la vida eterna que pidió el rico y la salvación que dio a entender Pedro, o que entendía Pedro, que estaba conectado con la vida después de la muerte, él le llama el reino de Dios. Porque aunque Dios siempre gobierna en general, gobierna en particular a su pueblo, a los que son parte de su pueblo y caminan con él. Entonces, en sentido futuro se ve aquí el reino de Dios, no solo en sentido presente. Entonces, una vez más, conecta la salvación después de la muerte, la vida eterna después de la muerte que pidió el rico, la salvación que entendieron del alma los discípulos, con el reino de Dios. Fíjese que ya va 3 temas allí conectados. Temas muy importantes: salvación, reino de Dios, vida eterna. Y están interconectados por lo que allí le llama el Señor Jesús el siglo venidero y el tiempo presente. Fíjese conmigo, por favor, en el capítulo 30, cómo dice, en el versículo 30, cómo dice: que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Recuerde que el rico se fue y no quiso dar lo que tenía en esta vida por obtener la vida eterna. No pudo entrar al reino de Dios de acuerdo a las perspectivas de Cristo. No pudo recibir la salvación de acuerdo a lo que veían los discípulos, pero era porque no quería entregar nada. Y los discípulos preguntan: nosotros hemos entregado todo. Y Jesús le dice: bueno, todo lo que entregaron, hay 2 épocas en las que van a ser recompensadas: la presente y la futura, este tiempo y el venidero, o este siglo y el siguiente siglo. Hermanos, la escatología o el fin de los tiempos ha tenido tantas personas que lo han predicado, y muchos lo han sobreenfatizado al punto que han distorsionado el mismo evangelio. Y tengo que hacer la aclaración aquí:
Vamos a tocar este tema porque seguramente vamos a tocar un libro profético del Antiguo Testamento y tenemos que ver cómo el Nuevo Testamento ve los tiempos. Cuando hagamos una serie del Antiguo tenemos que tener claro lo del Nuevo, pero también porque estoy muy claro de que hoy en día si usted no predica en una iglesia de prosperidad económica de este tiempo, no se le llena la iglesia, muchos piensan, pero para que se le llene, dijo alguna vez un pastor, un predicador que escuché, dijo no, si no predica de plata o de finanzas, predique sobre la venida de Cristo y ponga fechas y saque cuentas y dígale a la gente yo ya sé más o menos cuándo viene y empieza la gente a seguirlo. De hecho, eso ha ocurrido tanto al pasar los años desde que Cristo vino, ha ocurrido tanto que han generado denominaciones completas como los adventistas del séptimo día, que salieron luego de que un bautista hace unos siglos atrás dijera que calculaba por la Biblia cuándo era el retorno de Cristo y puso fecha y alentó a todo mundo, la puso para un año determinado, no llegó Cristo, la puso para el siguiente año, no llegó y en ese mismo año puso una tercera fecha, tampoco llegó, él renunció a esa posibilidad de cálculo, pero ellos quedaron entusiasmados, le cambiaron la interpretación a la fecha. No dijeron que Cristo vino literalmente, sino que dijeron que Cristo pasó de un lado a otro del cielo, más o menos, interpretando forzadamente algunos textos en hebreos, y se formó toda una denominación. ¿Cómo nos gusta a nosotros esas cosas, no? ¿Cómo le gusta saber al ser humano las cosas que no tiene que saber? En detalle, porque es un tema que la Biblia habla, pero en general. Entonces, cuando yo digo que vamos a ver hoy escatología, no vamos a decir el día en que Cristo viene, ni siquiera la temporada, ni más o menos el mes del año en que podría llegar. Lo que vamos a ver hoy es cómo la obra de Cristo en el presente es tan importante como la del futuro, porque estamos en un periodo entre dos eras y debemos saber vivirlo. La era presente y el siglo venidero, nosotros vivimos entre la una y la otra, tenemos que entenderlas y saberlas vivir, más que detallar fechas o cronogramar o programar detalles finales. Voy a hacer una aclaración medio teológica, esto va a parecer más una clase, por favor, para que se ubique usted en lo que creemos como iglesia, pero sobre todo en lo que cree cada uno individualmente. Tal vez usted venga de otra congregación y tal vez no lo haya escuchado con esos nombres, pero por ejemplo algunos cristianos son amilenialistas, creen que el milenio de Apocalipsis capítulo 20 es un milenio realizado, es decir, que está simbolizando desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese. Otros creen, se llaman milenialistas, premileniaristas, creen que es un milenio que vendrá en el futuro y que comenzará con la venida de Cristo y por eso se llaman pre, porque creen que estarán al principio de esos 1000 años que Cristo vendrá a reinar acá. Otros son postmilenialistas, creen que ese milenio será literal, pero que Cristo vendrá, tendrá esos 1000 años y por medio de la prosperidad de la iglesia al final realmente se dará un evento sobrenatural o especial. Dentro de todas esas posturas la mayoría de las iglesias son premileniaristas, porque han sido evangelizadas con un contexto dispensacionalista, una forma de ver la Biblia especial por dispensaciones. Y la mayoría cree en un rapto secreto, por ejemplo, que yo sé que usted lo ha escuchado. La mayoría cree, incluso han existido películas de Hollywood, no sé si el rapto 1, el rapto 2, el rapto 3, el arrebatamiento con actores de Hollywood muy reconocidos, donde han promovido una venida de Cristo, no iniciando 1000 años y luego terminando 1000 años, sino que al inicio de los 1000 años, que ellos lo que creen que son literales, va a venir primero secretamente a recibir a las personas que se han convertido a Él y se los va a llevar al cielo durante 7 años, que es lo que le llamamos, según la Biblia, la gran tribulación, y que al final de los 7 años vuelve y regresa con la gente que se llevó y empieza el milenio. Otros creen que no es al principio de los 7 años, sino que es a la mitad de los 7 años, y otros creen que al final. Y algunos creen que no se los lleva para quedarse allá con ellos un rato, sino que más bien nosotros subimos, porque eso sí está en la Biblia, el arrebatamiento está en Tesalonicenses, pero que somos transformados y estamos vivos para recibirle, y cuando nos encontremos con Él en el aire, de una vez regresamos para que se establezca su reino eterno. Hay tantas interpretaciones en los detalles, y quiero hacer una salvedad: casi todos son sana doctrina. Esto no es una cuestión fundamental por la cual deban dividirse las iglesias. Así que si usted quiere saber qué posición tengo yo, personalmente,
con el pasar de los años estudiando la Biblia, la que me parece que más concuerda con la forma como la Biblia presenta de forma natural los eventos escatológicos, pues yo soy amilenialista o del milenio realizado, esa es mi forma de ver la Biblia, y creo en un rapto, pero un rapto que simplemente nos encontremos con Cristo y regresemos a la tierra. Y alguien dirá: "Uy, pastor, usted está como que en herejía, porque de pronto ha escuchado todas las cosas diferentes". Hermanos, esto no es fundamental. Hay grandes teólogos en la historia, por ejemplo de los actuales, no vayamos a la historia. Yo me acuerdo una vez una reunión entre un premilenialista bautista, como lo es de corte clásico, como lo es John Piper en Estados Unidos, reunido con un dispensacionalista, que es premilenialista también, pero dispensacionalista, con un amilenialista y con un postmilenialista, y todos se sentaron a dialogar y decir: pongámonos de acuerdo, todos creemos el mismo evangelio. Estos son detalles que nosotros interpretamos de textos simbólicos. Entonces les voy a decir algo en el Señor: aquí caben todos en la iglesia del Señor, pero si usted me pregunta cuál es la que me parece más sana o más coherente con la Biblia, le doy mi postura. El asunto es que cómo cuadramos en todo, cómo encajamos todos entonces ahí. Bueno, porque la escatología no es solamente el fin del fin. Todo el mundo quiere saber ya el bordecito ya. Yo tenía la costumbre antes y decía: yo no me veo las novelas ya más sino desde el primer capítulo y el último, porque en la mitad eso es un problema grande. Entonces algunas personas quieren saber cuándo es el último capítulo de la historia de la humanidad, y ya. Resulta que hay algo en medio. Entre esta era y la que viene hay un lapso intermedio que tenemos que aprender a reconocer. Tenemos que tener una escatología bíblica, que es una escatología de 2 eras. ¿Cuáles son esas 2 eras? De acuerdo al versículo 30, este tiempo y el siglo venidero. La palabra aión, ese es nuestro primer punto, viendo la escatología según las 2 eras. La palabra aión en el griego, que se traduce como siglo, la mayoría de las veces también se puede traducir como era, se puede traducir como tiempo, se puede traducir como mundo, y se refiere a una era, una edad o un periodo de tiempo marcado por determinadas características morales o espirituales. Por ejemplo, este tiempo en el que estamos viviendo, ahora se pueden tener relaciones matrimoniales y la gente se muere físicamente. Sí, usted lo sabe, yo lo sé, pero veámoslo en la Biblia. Lucas capítulo 20, vaya por favor conmigo a Lucas capítulo 20, versículo 34. Preocupados ahí los saduceos por hacer caer a Jesús en alguna cosa, ellos que no creían en la resurrección, le preguntaron si una mujer que había estado casada con los 7 hermanos, después de que cada uno ella enviudaba de cada uno, perdón, que si al fin en el siglo venidero, en la siguiente era, de quién era mujer. Él le responde, versículo 34 del capítulo 20 de Lucas: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. O sea, ahorita es cuando uno se casa. Verso 35, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, no se casan ni se dan en casamiento. Verso 36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. O sea, en este tiempo es cuando la gente se puede casar, en este tiempo es cuando la gente se puede morir físicamente. Cuando Cristo regrese y todos los que hayan de resucitar por la fe en Él resuciten y estemos llenos de la era de la resurrección, que es el siglo venidero, ya no habrá muerte y no habrá matrimonio. No sé, para los que quieren estar casados por la eternidad, Cristo dijo que no, que solamente mientras estamos acá. Matrimonio acá, allá no. No quiere decir que no nos conozcamos, porque Cristo conocía a los discípulos, pero solo por acá. Ahora, en este tiempo y relaciones hay muerte, pero también hay incredulidad. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4. Voy a citar tantos textos como me sean posibles en el tiempo, pero voy a recortar y solo mencionar algunos si veo que el tiempo se nos agota. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice Pablo, 2 Corintios 4, 3, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, verso 4, el Dios de este siglo, de este tiempo, de esta era, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
En este tiempo no solo se muere físicamente, sino que en este tiempo o en esta era que estamos viviendo hay incredulidad al evangelio por la obra de engaño que ejerce Satanás y sus demonios a través de la pecaminosidad del propio corazón del ser humano. Aquí no es que el diablo le ciega la mente a la gente de una forma obligatoria y que ellos no pueden evitar, es que simplemente usa la pecaminosidad del ser humano que está contaminado por su propia rebeldía en todas las áreas de su vida, rebeldía para con Dios, para que en este siglo o en esta vida no crean. Recuerda lo que hablamos hace un rato, que es un milagro que la gente crea en el Señor, crea de verdad, porque naturalmente nadie va a creer. No es que porque la gente sea muy inteligente llega a entender el evangelio y se convierte, no, hay gente muy inteligente, y de hecho los más inteligentes del mundo pueden ser tan inteligentes y tener tanta destreza mental, pero como son hijos de esta era, de este mundo, son incrédulos, no creen, no confían en el Señor. Otra característica de esta era, hablando del engaño de Satanás, está en Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. De hecho, algunas versiones traducen los engaños del diablo o las artimañas del diablo, porque sus acechanzas no son físicas, sino que son de argumentos para alejarnos de la verdad de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ahí está hablando de que no es físico la guerra, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted no se imagina cuántas veces repetí yo eso haciendo liberaciones cuando conocí al Señor. Y ese texto está hablando, como también lo habla en Corintios, hablando de que no ignoramos las maquinaciones de Satanás, o en otras partes del Nuevo Testamento está hablando de que el diablo, a través del engaño, suscitando el pecado en las personas, guerrea o se opone contra el gobierno de Dios. Eso es en lo que vivimos. Es por eso que la Biblia le llama a esta era que vivimos el presente siglo malo. Ahora, son dos siglos, o dos eras, o dos épocas. El venidero, de acuerdo al versículo 30 del capítulo 18 de Lucas, pues en ese, por obvias razones, no habrán relaciones matrimoniales, ya lo dijimos. Ya no habrá muerte porque la gente habrá resucitado y solo habrán resucitados caminando con Cristo en esta tierra. Tampoco existirá el pecado que corrompa el corazón humano, de acuerdo al final de 1 Corintios capítulo 15, donde dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Cuando regrese Cristo y todos los que estén con Él sean resucitados, ya no habrá muerte. Y ahí explica, porque el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, la forma como moríamos era por el pecado. Ya no va a haber presencia de pecado, ya no va a haber posibilidad de contaminación en contra de Dios. Entonces no va a haber posibilidad de morir. Ya no la va a haber. Hoy podemos pecar o podemos no pecar. Quien alcance el siglo venidero, la vida eterna en Cristo, el reino de Dios futuro, la salvación eterna, como ya lo vimos en Lucas 18, no solo podrá no pecar, sino que no podrá pecar. Una cosa es poder no pecar y otra cosa es no poder pecar. Y no podrá pecar porque sencillamente ya no tendrá la tendencia pecaminosa. Esa es la gran diferencia. Ahora pregunto a los que están acá para que hagamos un pequeño break, un alto, y veamos la aplicación práctica para nosotros. ¿Alguno de ustedes ya definitivamente no tiene tentaciones a pecar? ¿O todos en algún momento son tentados a pecar? ¿O soy yo el único? ¿O me escondo porque vienen las piedras? Ah, bueno, todos, ¿cierto? Entonces quiere decir que todavía no ha llegado esa era venidera donde ya no habrá tentación al pecado, ¿sí o no? No ha llegado, al menos en su plenitud. Ese es el siglo venidero, donde ya no habrá tristeza ni llanto como consecuencia del pecado, Apocalipsis capítulo 22. Y ya no estará el engaño del diablo, Apocalipsis capítulo 20, porque él será atado, no solamente, sino que será echado en el milenio, que es tan controversial su interpretación. Al principio del milenio es atado, pero al final es echado en el lago que arde fuego y azufre, para que ya no haga más nada. Entonces el diablo que engaña ahora tampoco estará,
sea que usted piense en una forma de milenio literal o espiritual, de todas formas al final, cuando Cristo regrese y sea la era de la eternidad, ya el diablo no va a poder hacer nada. Entonces, eso es lo que anhelamos. Pero vuelvo y hago una pregunta, y esta sí es más retórica, no tiene que contestármela. ¿Usted anhela no pecar? ¿Usted anhela no defraudar al Señor? ¿Usted anhela vivir sin caer en tentación? Eso es lo que todo creyente anhela. Porque como dijo alguna vez un predicador famoso bautista en el siglo XIX, las ovejas del Señor cuando caen en el lodo no les agrada, sino que quieren levantarse y que rápido las lave su Señor. No es lo mismo una puerca lavada que regresa al lodo, un perro que regresa al vómito, que lo dice Pedro para citar a los que parecen ser creyentes y terminan volviendo al mundo, pero que no lo eran realmente, porque no eran ovejas del Señor, citando un proverbio del Antiguo Testamento de esta enseñanza, a una oveja del Señor que cae en tentación y que no quiere quedarse allí. Entonces deberíamos tener ese deseo. Los dos siglos o las dos eras son enseñadas claramente por Cristo, como lo vemos acá, también por los apóstoles, ahí mismo en Efesios, capítulo 1, los había citado la última vez en Efesios, versículo 21, mire por favor conmigo y va a darse cuenta que por todas las cartas Pablo da por entendido esto. Efesios capítulo 1, versículo 21, sobre todo principado y autoridad y señorío y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo o en esta era o en este tiempo, sino también en el venidero. Cristo es Señor sobre este y sobre el siguiente siglo. Y aquí es donde viene el asunto. Cristo unió las dos eras. ¿Cómo es esto? ¡Wow! Aquí es donde empieza el asunto. Está claro, Pablo también lo tiene claro. Los judíos del tiempo de Cristo y del tiempo de los apóstoles lo tenían claro. Hay escritos que se encuentran en las cuevas de Qumran de los esenios, donde se muestra que ellos también lo tenían claro por la interpretación del Antiguo Testamento. Tenía muchas cosas que adicionaban de las culturas judías helenizadas o de los griegos, filosofías paganas, pero tenían claro, cuando venga el Mesías, se acaba esta era y comienza la venidera. Así lo creían ellos. Los esenios pensaban que para que cuando el Mesías viniera, iba a haber una gran interrupción de señales y maravillas a través de la venida del Mesías e iniciaba la vida venidera. Lo sacaban del Antiguo Testamento. Los fariseos y los que le llaman hoy en día los nomistas, que estaban apegados al cumplimiento de la ley, decían: no, tenemos que estar perfectamente, ellos se volvieron legalistas, perfectamente cumpliendo los mandamientos para que ahí sí llegue el Mesías. Y por eso ellos vivían tan pendientes de reglas como las del sábado, como vimos la semana pasada con respecto al juzgar. Y otros, como los celotes, pensaban: no, aquí lo que hay que hacer es que cuando venga el Mesías nos unamos con él y armemos la guerra contra los romanos, porque el Mesías lo que viene es a liberarnos de los poderes políticos, viene a tumbar al gobierno de turno. Y los celotes se entrenaban para que cuando llegara el Mesías ellos pudieran ser sus guerreros en batalla. Cada uno esperaba la venida del Mesías, pero ¿sabe qué era lo que no esperaban? Que el Mesías viniera, se metiera al siglo venidero en este siglo presente, y todavía no se terminara el siglo presente y ya comenzara el siglo venidero, aunque no estuviera en plenitud. Queda uno medio confundido. Miremos a Lucas capítulo 7, que esta confusión no solo le pasó a los que no creían en Cristo, sino también a los mismos que creían en Él. Hubo uno que creyó tanto en Él por la obra del Señor en su corazón, desde antes de nacer incluso, desde el vientre de su madre, que fue el que llegó a decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es ese? Juan el Bautista. Y en Lucas capítulo 7, versículo 18, vemos a mensajeros de Juan el Bautista diciéndole algo a Cristo. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas a Cristo, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús. Bueno, los discípulos de Juan le avisaron de todo lo que pasaba con Jesús, y Juan los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, a Cristo, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, Señor Jesús, para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, Cristo sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús y les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Juan el Bautista estaba confundido. ¿Cómo así que llega el Mesías? Yo mismo anuncio que es el Cordero de Dios, viene y yo estoy preso bajo el gobierno de un pecador. Tal vez Juan no pensaba como los celotes que Cristo tuviera que derrocar al gobierno romano de una vez, pero sí pensaba muy probablemente, aunque no creemos, no se ha comprobado que fuera parte de los esenios, como otro grupo judío como los esenios, tal vez sí pensaba que tenía que hacer obras milagrosas para liberarlo de su cárcel en la que lo habían puesto por denunciar el pecado. ¿Cómo así que el Mesías está acá y todavía el pecado sigue? ¿Cómo así que el Mesías está acá y todavía hay muerte? ¿Cómo así que el Mesías está acá y a mí que lo prediqué me meten preso? ¿Cómo así? No entiendo. ¿No era que se terminó la era? Cuando llegaba el Mesías no se terminaba. Y esa es la gran enseñanza escatológica del Nuevo Testamento: saber vivir entre las dos eras, los dos siglos o los dos tiempos, porque así estaremos dispuestos a dejar todo lo que haya que dejar, como Cristo les dijo a los discípulos: casas, padres, en Lucas 18, 29, hermanos, hermanas. ¿Por qué la mayoría de gente no está dispuesta a dejar nada en esta vida? Porque todavía no entiende muy bien lo que pasó. ¿Qué pasó? Llegó Cristo, llegó el fin de los siglos o el fin de los tiempos, como dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 11. Llegaron los días finales, como dice Hebreos capítulo 1 versículo 2, los postreros días, los días últimos. ¿Cuándo son los días últimos en el Nuevo Testamento, en todas las cartas? Los días últimos comenzaron desde que Cristo llegó a esta tierra. Ya van bastantes días últimos, ¿cierto? Es que la mayoría pensamos, y en muchas iglesias se nos ha enseñado, que los días últimos es ya el día antes, 2 días antes de que Cristo regrese. Y la Biblia da por entendido, por favor tenga este esquema en su mente cuando lea todas las cartas del Nuevo Testamento, que los días postreros comenzaron con la venida de Cristo, porque estaba vaticinado o profetizado en el Antiguo Testamento que al final de los tiempos, al final del siglo de esta presente era, o como nosotros diríamos, al final de los tiempos, en el sentido del final de los siglos, de una forma más generalizada, cuando todo vaya a terminar, ahí es cuando llega el Mesías, y Cristo ya llegó, o sea que ya llegaron los últimos días. Lo que pasa es que estamos en lo que la teología le llaman el ya y el todavía no. Ya el reino de Dios se metió, pero todavía no está consumado plenamente. ¿Por qué Cristo le manda a decir a Juan: dígale lo que está pasando? Los ojos de los ciegos ven, los oídos de los sordos oyen, los cojos andan. Juan, porque no solamente Juan conocía la profecía sobre el Mesías, que se cumpliría en este aspecto sobre él, está citando la profecía de Isaías, sino que también entendía que lo que sucedería cuando el Mesías viniera y cuando se acabara este presente siglo ya estaba sucediendo. ¿Qué va a suceder? No habrá enfermedad, no habrá muerte. Los poderes del siglo venidero se nos metieron en el siglo presente, hermanos. Por más que digamos que Elías hizo milagros, que Eliseo hizo milagros, que Moisés hizo milagros poderosísimos de la mano de Dios, columna de fuego de día, columna de fuego de noche, columna de nube de día, plagas sobre el pueblo de Egipto. Por más que digan todo eso, nadie había resucitado muertos de la forma que Cristo los resucitó. Y especialmente nadie había resucitado de la tumba como Cristo resucitó. Y nadie había obrado tan masivamente milagros como Cristo los obró. Y Él era el Mesías porque Él se trajo todo ese poder de la era venidera y la metió en la era presente. Y vivimos en una intersección entre dos eras. Todavía vivimos las dificultades del siglo malo, tenemos tentaciones a pecar, todavía hay gente incrédula engañada por Satanás, pero resulta que el siglo venidero se metió y hay gente que ha creído por el poder milagroso del Señor en su corazón, ha sido libre de la esclavitud del pecado, aunque todavía se ha tentado por el pecado, y ha recibido milagros de parte del Señor, como en el tiempo de Cristo, y aún hoy en día Cristo los pudiera obrar. Se nos metió el siglo venidero. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Una vez más, porque si no, no estamos dispuestos. Vuelva conmigo por favor a Lucas capítulo 18. No estamos dispuestos a dejarlo todo. Aquí el asunto es que Cristo le está diciendo: ¿ustedes dejaron cosas? Pues bueno,
No se conmiseren o se lamenten porque les toca sufrir, porque les toca dejar cosas. Lucas capítulo 18, versículo 29. No hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Frene ahí. Y usted pregunta, pero bueno, ¿y si yo dejo la casa, recibo más casas? Eso se parece a la teología de la prosperidad. Y la teología de la prosperidad, déjeme hacerle un paréntesis también, se parece mucho a la interpretación escatológica de los corintios, y más sobre todo a los de la Odisea, en la carta de Juan, llamada Apocalipsis, que es una carta de revelación. Se nos muestra que los de la Odisea estaban muy pendientes y muy tranquilos porque tenían muchas comodidades económicas. Y en la carta a los Corintios, Pablo tuvo que regañarlos por muchas cosas y reconvenirlos porque ellos se sentían que como ya había venido Cristo, se sentían que ya estaba todo bien. Y ellos podían hacer lo que quisieran, como si ellos todavía no fueran tentados a pecar. Y como si todavía la gente no estuviera enceguecida por el pecado en este mundo. Y vivían como si ya reinaran. Lea todo Corintios y se da cuenta los regaños que le da Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Por qué tanto desorden? ¿Por qué tanta división? Porque estaban pendientes de la sabiduría de este siglo, esos son los términos que lo utilizan, de los príncipes de este siglo, de este mundo, están pendientes de la forma en que se vive en este siglo, en este mundo, pensando como si ellos ya estuvieran en el siglo venidero y ya todo hubiera pasado y ya no hubiera pecado. Y la teología de la prosperidad, o mal llamado evangelio de la prosperidad, en las iglesias se introducen y le llegan a enseñar a la gente que ya no se puede enfermar, que ya no se va a morir prácticamente, aunque no lleguen a asegurarlo de tal forma, que ya no van a estar en la ruina, y algunos se atreven a contestar, a asegurarle a la gente que como son cristianos, van a ser de los ricos de este mundo porque son hijos del rey. Y sí van a haber ricos dentro de los cristianos. ¿Por qué lo sé? Porque el Señor quiere salvar de todo tipo de personas. Aunque sea muy rico, muy difícil para un rico, de hecho es imposible para el rico, para el pobre, si no es por la obra del Espíritu de Dios, es porque el rico, como lo vimos en Lucas capítulo 18, está aferrado más a este siglo y a este mundo, pero hay pobres que tienen más avaricia que cualquier rico. Por eso es que Pedro tuvo que decir, entonces, ¿quién va a ser salvo? Este hombre codiciaba su fortuna que tiene, nosotros codiciamos la que no tenemos. Uy, la plata no es que lo solucione todo, dicen algunas personas por ahí, pero ¿cómo ayuda? Uy, lo saca uno de unos problemas. Y se nos olvida que todavía estamos viviendo el siglo malo, podemos enfermar y caer en dificultades, pueden llegar gobiernos terribles como ha pasado en Venezuela, también pudiera pasar acá en Colombia o en cualquier lugar, puede pasar un tifón, puede pasar un tsunami, bueno acá para la parte de la costa norte o costa occidente, puede pasar un terremoto, puede pasar lo que sea, porque todavía estamos en el presente siglo malo. Y entonces una vez más, ¿cómo es que se nos multiplican en esta vida, en este tiempo, sin todavía ir a la eternidad, todo lo que hemos dejado? La respuesta que la mayoría de eruditos dan, por el mismo contexto de la Biblia, es a través de la iglesia. Por eso a mí me preocupa cuando la gente no valora la iglesia. Si usted lo echan de su casa, perdió a su papá, a su mamá por creer en Cristo, por cambiar de religión, o por simplemente pensar diferente, o entra en controversia y su mujer o su marido lo abandona, en el caso de uno o de otro, que por creer en el Señor lo abandone su pareja. ¿Dónde le da el Señor más papás, mamás, hermanos y personas? Si no es en la iglesia, si no es a través de los demás padres, hermanos, hermanas, amigos. ¿Dónde voy a tener más posesiones si yo no tengo nada, que dé con nada por creer en el Señor, si no es en la comunión en medio de la iglesia, donde o compartimos directamente o nos ayudamos hoy en día a buscar un trabajo, a conectarnos a alguna cosa, si ahora tenemos una nueva familia? Es allí donde se responde, en el contexto del pueblo de Dios. En este tiempo, porque el pueblo de Dios se supone que es una embajada del reino de los cielos. Somos infiltrados del reino venidero en este mundo, en este tiempo, en esta era, y las iglesias son embajadas o estaciones de ese reino. Y entonces, como cuando llegan en las películas los estadounidenses, que es lo que casi siempre ven en las películas, en medio de una nación extranjera, es un espía y sale corriendo en la película y llega a tocar allá la puerta de la embajada de Estados Unidos, descansa porque le abren la puerta y lo reciben. Así nosotros descansamos cuando entramos en comunión con los hermanos en la iglesia en este tiempo. Y nos vemos multiplicados en amor, en bendición, en relación de todo lo que tengamos que perder en este mundo por causa del reino de Cristo. ¿Me doy a entender, mis hermanos? ¿Habían escuchado este texto? ¿Y habían escuchado algo de la interpretación que les acabo de dar?
la de la teología de la prosperidad y la teología bíblica del Evangelio? ¿Están dispuestos a ser como los corintios o a ser cristianos sencillos y verdaderos que no estén pendientes de las riquezas de este mundo, de la sabiduría de este mundo, sino de la sabiduría del siglo venidero que ahora ha venido a su vida? ¿Cuál es esa? Celestial, pacífica, dice Santiago. La otra es diabólica, terrenal, trae pleitos, conflictos. ¿Se da cuenta que usted es un infiltrado? ¿Se da cuenta que si se siente incómodo en esta vida por lo que sufre por seguir a Cristo o simplemente por no estar de acuerdo a la gente con usted, es normal? ¿Se da cuenta que, como dijo un pastor ocañero que conocí hace muchos años, me dijo: hermano, somos unos extraterrestres? ¿Por qué? Porque no somos de este mundo, dijo él. Cuando dice que no somos de este mundo, quiere decir que no somos de este sistema pecaminoso de este siglo y que las dos eras están interlapadas o intersectadas, se conectan. Estamos viviendo una época rarísima en la humanidad, desde que Cristo vino hasta que Él regrese por segunda vez. Ese es un error. Otro error es el de la iglesia de los tesalonicenses. Y ahora, cuando lea las cartas, primero de Corintios, luego de Tesalonicenses y al final de Gálatas, y cuando lea todas las cartas, por favor piense en la escatología bíblica. Más que simplemente de qué día vendrá Cristo, piense en las dos eras y piensen en cómo vivimos en la intersección. ¿Sabe qué pasó con los tesalonicenses? ¿Por qué tuvo que escribirle tanto Pablo a ellos? Porque había gente que andaba desordenadamente y no trabajaba. Los unos estaban sobrerealizados, pero estos estaban sobreentusiasmados. No, ya viene Cristo. No nos vamos a creer lo mejorcito de todo, y vamos a creer que vamos a ser los ricos, pero no trabajemos porque ya mañana llega, o pasado, y si ya casi va a venir, pues no hagamos nada. Resulta que todavía estamos en este presente siglo malo, aunque se haya metido el siglo venidero a través de la fe en Jesucristo, y como todavía no se ha consumado en la segunda venida de Cristo, hay gente que necesita escuchar el Evangelio. Y no solo escuchar el Evangelio, sino ver nuestro testimonio. Todavía tenemos el mandato de hacer prosperar este mundo en el nombre del Señor, de trabajar y bendecir a nuestras familias, de trabajar, como dice Efesios capítulo 4, para no solamente tener que comer, sino para compartir con otros, y hacer todo para la gloria de Dios, sea que comamos o que bebamos, lo que trabajemos y lo que hagamos, seamos amos o seamos esclavos, que en ese tiempo la esclavitud era más como un servicio doméstico de hoy. No podemos pensar que porque Cristo ya va a venir dentro de poco, entonces no trabajamos. Y ese fue el error de los tesalonicenses. ¿Se dan cuenta que las cartas Pablo las escribió y todo el Nuevo Testamento se escribe para enseñarnos a vivir en esta intersección entre las dos eras? Y tienen un contexto escatológico. ¿Me están entendiendo? ¿O están entendiendo todo porque los veo con los ojos abiertos? ¿O no me están entendiendo nada? ¿Y cuál fue el error de los Gálatas? Estos minimizaron la venida del reino venidero. Ya había llegado Cristo, y es el error también en los receptores de la carta a los hebreos, que no se narran de una iglesia de una ciudad específica. Las iglesias, porque eran varias de Galacia, tuvieron dificultades para entender que si Cristo vino, las cosas cambiaron. Ya no todo puede seguir siendo igual. Algo tuvo que haber cambiado, pero no ha cambiado todavía todo. Todavía no tenemos cuerpos resucitados, todavía sufrimos, todavía morimos, todavía somos tentados por el pecado, sí. Pero eso no significa que usted todavía siga con los rudimentos de este mundo, que es la palabra que utiliza Pablo a los Gálatas y también a los Colosenses, que usted todavía siga con las religiosidades y los pensamientos de este mundo místicos que se daban en la antigüedad, las idolatrías y las culturas paganas que se metieron a través de los judaizantes a los Gálatas. Y entonces ellos siguieron con el Antiguo Testamento, porque Cristo vino, pero como que no fue tan glorioso. Entonces devolvámonos al Antiguo Testamento. Y ustedes no se imaginan cuánto sufrimos, si se lo deben imaginar, por favor véanlo, en las iglesias cristianas hoy en día por tanto judaizante en las iglesias cristianas. Comienza sutilmente, se comienza enseñando, bueno, si el Antiguo Testamento también es parte de la Biblia, entonces también hay que cubrir ciertas cosas del Antiguo Testamento. Tiene razón hasta cierto sentido. Hay que entender que el Antiguo se cumplió en el Nuevo y tenemos que vivir conforme el parámetro del Nuevo, creyendo que el Antiguo fue real en sus épocas, parámetros de vida para ellos, en nuestra época parámetros referentes para nuestra vida en Cristo, pero lo que nos guía es el Nuevo Testamento. Y le dicen entonces, cantemos con un chofar, porque en el Antiguo Testamento, dijo un pastor amigo cuando lo escuchábamos en un retiro, el chofar, lo ponían y sonaba como la bocina de un camión de los que pasan por acá, y decía, no llegó el chofar, sino decía, llegó el chofer.
porque sonaba durísimo. Entonces, que llegó la presencia del Señor, toques el shofar como se tocaba en el Antiguo Testamento, cosas culturales, ni siquiera mandamientos del Antiguo Testamento, de la antigüedad, se los traen a esta época y la gente termina pensando que para usted ser un cristiano maduro y verdadero tiene que hacer todos los ritos del Antiguo Testamento, como le pasó a los Gálatas, y al final ellos los terminaron hasta circuncidando. Una persona que salió de acá de la iglesia, salió más o menos entusiasmada con ese asunto, hasta que un día uno de los que le estaba promoviendo esta cuestión llegó y le dijo, todo contento, ya me circuncidaron. Y dijo él, eso me sirvió a mí como de baldado de agua fría. ¿Cómo así? Se acordó de los Gálatas, capítulo 3. Si os circuncidasteis, de la gracia habéis caído. No es que se pueda perder la salvación, sino que sencillamente usted ya no tiene en cuenta la enseñanza de salvación por gracia, sino cree que es por las obras de los rituales del Antiguo Testamento. ¿Cómo se ha metido? Porque minimizaron la venida de Cristo. Y es como si Cristo no hubiera hecho nada cuando vino, y si no se hubiera metido los poderes del siglo venidero. Mire por favor conmigo Hebreos capítulo 6, versículo 5. He citado muchos textos, pero quiero que lea esto, aunque este texto es bastante complejo para la interpretación, cuando hay diversas posturas. Lo que quiero resaltar es solo el punto que estamos enfatizando hoy. Hebreos capítulo 6, versículo 5 dice, y asimismo gustaron, 6:5, de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Algunos han dicho con este texto, Hebreos 6, Hebreos 10, que la salvación se pierde, en contra de lo que los demás textos de la Biblia enseñan regularmente. Pero lo que entendemos es que son casos hipotéticos, porque dice si alguno, primero. Segundo, son casos para llamar la atención de los creyentes, porque aún así también los creyentes se reavivan en su caminar fiel. Pero tercero, muy posiblemente aquí está hablando del como Cristo que hizo milagros en su época, aquel que haya recibido de parte de Dios alguna obra sobrenatural en el nombre de Cristo. No porque a mí el Señor me sanó, me curó un ojo, me hizo un milagro, me dio algo especial, quiere decir que yo camino y soy creyente ya y camino con Cristo. Y algunos de los que han recibido esos poderes del siglo venidero, cuando ya no haya muerte ni enfermedad, a través de un milagro o algo especial del Señor, realmente no caminan con Dios. Y ahí esa frase nos enseña que esto es correspondiente al siglo que viene. Y yo quisiera que por favor no se desilusionara, porque mucha gente se desilusiona cuando camina con el Señor y pide oración para que Dios lo sane y Dios le contesta, pero él está enfermo. Todavía no ha llegado el siglo venidero. Ya se metió con nosotros espiritualmente en nuestros corazones, se manifiesta en algunos momentos con algunos milagros que puede hacer el Señor providencialmente, ahora ya no con milagreros, obradores de milagros particulares, sino con la intercesión delante del Señor, pero todavía podemos enfermar y morir. Así que no se desentusiasme. Pongámosle contexto actual. Y si me pega el COVID, no soy cristiano. No, hermanos, yo no creo que ninguno de los que estaba en la Torre Gemelas hace años atrás, que fuera creyente y que murió por el choque del avión, estará en el cielo diciendo, ¿será que yo no era cristiano y a mí también me mató el avión? No, es porque todavía no ha llegado la plenitud del siglo venidero. Vamos a pasar muchas cosas difíciles, pero no nos desentusiasmemos ni echemos para atrás a las religiones paganas, mundanas. No menospreciemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, sepamos vivir en esta era. No nos amoldemos a este siglo, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, o 1 Corintios capítulo 2, versículo 8, a los príncipes de este siglo, pero no menospreciemos la vida eterna que ya tenemos. Pregunta, para ir cerrando, entonces ¿la vida eterna la tendremos o ya la tenemos? Ya la tenemos, dijo el hermano. Ambas cosas, tanto ya la tenemos como la tendremos, porque ya la tenemos, ya empezó, porque ya se metió el reino de Dios. Cristo dijo, si por el dedo de Dios, otro evangelio traduce, si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, es porque el reino de Dios ya está aquí. ¿Y cómo dijo que venga tu reino en el futuro? Porque las dos cosas suceden, ya está espiritualmente en nuestras vidas a través de la obra del Espíritu Santo, caminamos con el Señor, disfrutamos de su vida, ya tenemos vida eterna, ya estamos en el reino de Dios, lo que pidió el rico. Pero ¿sabe cómo se nota? Si realmente tenemos esa vida eterna, si caminamos en el reino de Dios, si estamos dispuestos a hacer lo que no estuvo dispuesto a hacer el rico.
a entregárselo todo al Señor. Ahí está la diferencia. Pero yo quiero recompensas aquí y en la eternidad, listo, eso le prometió a Cristo. Pero que se note acá que Dios es su Dios y no las cosas o las personas que le ha dado. ¿Cómo se hace eso? Aborreciendo a padre y madre y todos los demás. ¿Quiere decir que los tengo que odiar? Lee usted el texto paralelo en el otro evangelio y dice, amando menos a esas personas, a esas cosas, a esas posesiones de este mundo, porque van a pasar, de lo que usted ama a Dios. Y queriendo más establecer el reino de Cristo aquí en la tierra que cualquier otra cosa, a través de su testimonio de vida transformada y de su predicación. ¿Dónde está usted? ¿Se parece a los corintios y a los laodicenses? ¿Que quiere reinar acá como si Cristo ya hubiera traído el siglo venidero a plenitud y no quiere padecer nada? ¿Se parece a los tesalonicenses, que no quiere trabajar porque dice ya Cristo vino y ya va a regresar dentro de 2 días? ¿No quiere hacer ningún esfuerzo? ¿O se parece a los gálatas, que se desentusiasman y buscan cualquier cosa religiosa, parámetros antiguos del Antiguo Testamento, porque esto como que no es tan bueno? Yo lo he escuchado mucho de muchas personas que se dicen cristianas, pastor, yo hubiera querido mejor haber vivido en el tiempo de Moisés para ver la columna de fuego y la columna de nube, y en el tiempo de Elías cuando murieron los profetas de Baal. Sí, claro. ¿Sabe qué dijo el Señor cuando a los que le pidieron en una de las parábolas? De forma indirecta se los dijo a los que le pedían tantos milagros de ese tipo y vivir cosas de ese tipo. Le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El milagro es que crean lo que la Biblia dice sobre mí, se conviertan y caminen conmigo. Y eso es más poderoso que ver columnas de fuego por todos lados y que andar con columnas de nube. El poder del Espíritu en esta era, que se nos metió de la era venidera, es la transformación de los corazones. Y no somos agentes secretos del reino de los cielos, pero sí somos infiltrados en medio de este mundo pecaminoso. Nuestro capitán se metió, invadió, creó un grupo y a través de ese grupo se esparció y seguimos todavía nosotros esparciendo el reino. Y si usted vive solo en pos de este mundo, de las riquezas de este mundo, de las filosofías de este mundo, de los parámetros y modas de este mundo que está pereciendo, entonces no parece que fuera un ciudadano del reino de los cielos. Pero si usted usa todo en este mundo para reflejar a Cristo, fructifica en este mundo, da ejemplo en este mundo, aprovecha todo lo este mundo para la gloria de Dios y para poder dar con su testimonio y con su predicación más el mensaje del evangelio y que más lleguen al reino de Cristo, entonces usted está funcionando como alguien del reino de los cielos. ¿Para qué es la escatología, la enseñanza de los últimos tiempos? Para que hagamos lo que se mostró en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13, en Lucas capítulo 21, si no recuerdo mal, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, según Mateo, ¿cuándo será todas estas cosas, tu venida y el fin de este siglo? Y Cristo les contesta, dentro de todo lo que les dice, nunca les da una fecha, les dice, primero serán evangelizadas todas las naciones y luego vendrá el fin. Para que dejemos de pensar en fechas y aprovechemos la era en la que vivimos y prediquemos a Cristo. Para eso es la escatología. Así que usted está viviendo en los últimos tiempos. Cuando mire películas y salgan que ya están fin del mundo y todo lo demás, piense, esa película está distorsionada. Ya estamos viviendo el fin de los tiempos y ya estamos trabajando en eso. No sé si Cristo venga mañana o dentro de otros 1000 años, pero yo soy uno de su reino acá, que estoy dispuesto a dejarlo todo por expandir el evangelio. No todos tendrán que dejarlo todo, pero todos tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo lo que el Señor nos pida con tal de que su reino sea establecido en esta tierra. Amén. Casi que digo preguntas, inquietudes o interrogantes como si estuviéramos en una clase, pero es muy importante que entendamos esta escatología práctica y que vivamos radicalmente y verdaderamente para Cristo en la época que nos tocó vivir. Presente siglo malo todavía nos tienta, siglo venidero ya se metió la presencia del Cristo redimiendo y el Espíritu Santo transformándonos. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos un privilegio que no tuvieron los que caminaron con Moisés ni con Abraham. Tenemos un privilegio glorioso. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, por permitirnos vivir en esta era.
Siglo XXI, año 2021, agosto 8, todavía aún en la mañana de este día. Nos has destinado para vivir en este tiempo. No ha regresado Cristo. Podríamos hacer una bitácora y decir: vivimos los últimos tiempos, aún no ha regresado el Señor, pero somos infiltrados del siglo venidero en esta tierra para predicarlo mientras Él vuelve. Ese fue el sentido con el cual escribió Juan el Apocalipsis: fortalecernos para vivir en esta época de transición, para vivir estos últimos días hasta que Cristo regrese, fortalecidos y en consuelo por ti. Ayúdanos a no distraernos y a no volvernos inoperantes o inocuos en este mundo, como si no tuviéramos el objetivo de extender tu reino mientras tú regresas. Pero ayúdanos también a no ser negligentes y vivir relajadamente o reposadamente, ni siquiera cumpliendo con las labores que este mundo demanda, ya no porque creamos en este mundo o en este sistema pecaminoso, sino porque tenemos que reflejarle a este mundo a Cristo. Cristo trabajó. Cristo, antes de predicar el evangelio tiempo completo en el ministerio terrenal, fue también, junto con su padre, miembro de su negocio y seguramente trabajó junto con él y funcionó en sus labores, como hoy también tenemos que trabajar, diligentemente producir, servir a los nuestros. Ayúdanos a fortalecernos, Señor, y a no menospreciar la venida de Cristo, la primera, sin dejar de entender que todavía falta la segunda y que vivimos en el lapso entre las dos. Fortalece nuestros corazones para entender tu palabra, pero sobre todo para entender nuestras propias vidas a la luz de tu palabra. Tu palabra no nos quiere dar conceptos, fechas. Tu palabra nos quiere dar transformación del corazón. Ayuda a mis hermanos que pasan dificultades o necesidades o persecuciones por causa de servir a Cristo, a entender que eso es lo que pasa cuando el reino del cielo se infiltra en medio del reino de las tinieblas. Nos van a perseguir, pero también fortalécenos con la esperanza de que acá mismo tú nos has de hacer prosperar en la extensión de tu reino y luego tendremos prosperidad eterna cuando tú regreses o cuando partamos a tu presencia, y que no desfallezcamos. Mi Dios, fortalécenos, enséñanos, aliéntanos, anímanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén.